igual distinto y las imágenes, habían como algunos que no tenían imágenes, como que era ¿Ya? todo, pese a que era como para una edad donde había harta imagen y eso, Ujú. como que estaban escritos en PDF pero sin imágenes, entonces uno tenía como que imaginarse poco más que dónde iban las imágenes o cómo tendrían que ser y cosas así. Perfecto, era solamente el texto en el fondo. Y a partir del Sí. texto tenían que ir adivinando o ir pensando cómo es que sería este libro. Claro, y cómo tendría que ser y todo eso. Pero eso igual Claro. ayuda a que uno como que entienda más la materia porque te tienes que imaginar y tienes que como comprender qué es lo que tiene que llevar un texto para cierta edad. Exacto, exacto. No es fácil, ¿ah? Ustedes se pueden imaginar en una librería así con muchos, muchos, muchos libros en el sector infantil y que les dan un cierto presupuesto y les dicen, ya, compre libros para las diferentes edades. No es tan fácil como decir, ya compramos esto, 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 porque este es bonito, porque tiene una bonita tapa, porque tiene un buen título. De repente uno empieza a abrir los libros y a darse cuenta que no pasa lo que uno cree en el título o lo que uno ve en las imágenes. A veces se ven imágenes hermosas y tú te vas al contenido del texto y el contenido del texto es pésimo, pésimo, no tiene un buen inicio, no tiene los personajes bien definidos, no tiene un desarrollo que sea entretenido, que cause asombro y después tiene un cierre, a veces, la mayor parte de las veces, muy típico. Entonces, no es fácil llegar y escoger libros para las diferentes edades. Por eso, para mí era importante que comenzáramos con esto, porque a pesar de que ya lo habíamos visto, el aplicarlo de manera concreta, en situaciones bien concretas, no es lo mismo que mirarlo de manera teórica. Por eso es que lo traspasamos en la didáctica, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un trabajo que va a tener ya que ver con ustedes, ¿ya? Ya vieron libros, ya observaron el PPT, que de hecho vamos a repasar algunas cosas, y vamos a ir viendo de qué manera esta didáctica de la literatura se va aplicando en los diferentes niveles, pensando que ustedes van a construir algunos materiales al respecto, porque puede ser que estemos en un lugar donde la verdad es que el rincón literario o el rincón de la lectura no es un buen rincón y queremos enriquecerlo, queremos hacer algo mejor y entonces tenemos que saber cómo. No, no es una cosa así como decir, bueno, hagámoslo mejor y pidámosle a los padres plata y compremos libros. Muchas veces no tenemos esa posibilidad, en algunos lugares sí, pero en la mayor parte de los lugares donde vamos a trabajar lo más probable es que eso no suceda y vamos a tener que construir algunas cosas. Entonces, aquí van a tener que usar pero toda su maravillosa creatividad, porque el trabajo que van a hacer es la construcción de un texto para niveles de tramo 1 y primer nivel de tramo 2. La verdad es que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó que con esta nueva división por tramos, como que los niveles medios me quedan más invisibilizados que antes. Y siento que el medio menor se parece más en características a sala cuna y el medio mayor se parece más en características a los niveles transición. Entonces, en general, cuando estoy haciendo clases, hablamos de primer tramo e inicios del segundo tramo, pensando que es desde los 0 a los 3 años. Es verdad que no podemos comparar a un bebé de 6 meses con un niño que está cumpliendo los 3 años, pero es más difícil compararlo entre los 2 años y los de 2 a 3 y de 3 a 4, hasta los 4, que son los niveles medios, porque hay otro tipo de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer hoy día? Vamos a comenzar a repasar el PPT, vamos a comentarlo y vamos a llegar solamente hasta los 3 años en cuanto a lo que son las características de los libros. Y ustedes, con toda su maravillosa creatividad, van a buscar en su casa todos los materiales que tengan y van a crear un texto literario para niños entre 0 y 3 años. Ustedes van a definir la edad, ¿ya? Puede ser de 0 a 6 meses, de 6 meses a un año, en sala cuna menor porque es mejor dividirlos, de 1 año a 2 años,
o de 2 años a 3 años. Ustedes deciden eso y crean su texto literario. ¿Para qué? Para ser trabajado con sus niños. Y además van a crear una planificación para utilizar este texto literario. ¿Se entiende la idea? Igual les voy a subir una rúbrica bien armada para que ustedes sepan que voy a evaluar de su trabajo. ¿Se entiende a lo que vamos, Lilian? Sí, profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Que estamos un poco llenas de trabajo. Están llenas de trabajo ya. Ni Vamos siquiera a es un poco. Sí, Estamos tiene muchas. rodeadas de trabajo. ¿En serio? Sí, profesora, es demasiado. Sí, a ver, pues, Pregunto, hagan un ratito de descargo, a ver qué cosas les han pedido, a ver, como para tener una idea. Es que nos piden cosas de una semana a otra, entonces hay que leer mucho, Ya, tienen harta lectura. mucha lectura. Ya. Y se concentran como en un solo día o en 2 días. Entonces al final tenemos que hacer todo en la semana, pero para esos 2 días o un solo día. Ah, perfecto. Y es difícil Aparte- la concentración, Ujú. aparte, en la casa. Sí, que tenemos clases todo el día y súper poco tiempo para hacer trabajo igual. Y la exposición en la pantalla también hace mal. O sea, yo ayer me terminé con los ojos mal, me dolía mucho y no. Al final terminé apagando el computador y no avancé nada porque ya no daba más, ya que terminé chata. Es que, Es profesora, cierto, aparte Daniela. de las clases, también está la investigación, está todo lo que hay que hacer, todos los trabajos hay que hacerlo en Word, por lo mismo, porque hay que enviarlos, entonces, que la Claro. verdad que duele la cabeza ya, como que uno está chato. Sí, sí, es cierto, no es solamente la clase que están expuestas a la pantalla, sino que además el hacer todos los trabajos están expuestas a la pantalla. Las entiendo también, chiquillos, porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo hago las clases a través de este sistema y recibo todos sus trabajos también a través de este sistema. Por lo tanto, tengo que corregir todos los trabajos en el computador y al final uno lo único que quiere es pescar el computador y tirarlo por la ventana. De repente me pasa que me llaman por teléfono, no sé, amigas, y me dicen, hagamos una conversación Zoom. Y dije, no quiero más pantalla, ni pantalla de celular, ni pantalla de computador, ni nada, quiero descansar los ojos. Es cierto, chiquilla. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esta clase cortita, porque la idea es repasar solamente las características de los textos entre 0 y 3 años, para aclarar dudas al respecto, y vamos a dar todo el resto de la clase para que comiencen a pensar sobre esto, ¿ya? No les voy a pedir la planificación escrita, se las voy a pedir, anoten solamente ideas. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando presentemos esto, cada una abra su cámara, pueda mostrar su libro y vaya contando cómo sería que va a utilizar este libro con los niños de la edad que ustedes decidieron dirigirlo, ¿ya? Entonces no les voy a pedir la planificación escrita, les voy a pedir algo manual. Como tienen que juntar los materiales y todo esto, evidentemente no lo van a poder hacer en el horario de la clase. Entonces hagamos una cosa para que no estén tan atareadas y la dejamos para 2 semanas más. Entonces, déjenme mirar bien las fechas. Hoy día es 23, próxima semana es 30. Dejémoslo para el 7 de mayo, ¿les parece? Y así tienen 2 semanas tranquilas para poder armar su libro. ¿Cómo están para esa fecha? bien, Cuéntenme. ¿Sí? gracias, profe. Sí. Hasta ahora no tenemos nada. Profe, una consulta. Cuénteme. El libro es como la misma temática cuando hicimos un libro el semestre antepasado, el primer semestre, porque igual Sí, hicimos la un idea- libro con ¿recuerdan que textura, hicimos? con material. Exactamente, pero como ya pasamos toda introducción y ya tenemos un poco más de conocimiento al respecto, ahora ustedes vieron links, la exigencia va a ser mayor en cuanto a la calidad del texto y en cuanto a la calidad del libro, y además le vamos a agregar una experiencia o una forma, una actividad para trabajar ese libro, ¿ya? Que puede ser
durante la misma lectura o puede ser después de la lectura o puede ser, ¿se acuerdan? Que hacíamos cosas antes, durante y después. Ustedes pueden decir, miren, antes de esta lectura vamos a hacer tal experiencia con los niños y luego presentamos el libro. Otra puede decir, mientras esté presentando el libro, voy a hacer este tipo de actividad con los niños. Y la otra puede decir, termino de presentar el libro y voy a hacer una actividad después. Le vamos a agregar ese plus. ¿Ya? Profesora, No va a ser... Sí, dígame. el año pasado dio como un texto que hablaba sobre eso, las actividades que se hacían antes, después, ¿se acuerda? Sí, ese es el Plan Nacional de Fomento Lector. Ah, eso quería saber. Gracias. Sí, el Plan Nacional de Fomento Lector que les va a ayudar. Qué bueno que me lo dijiste. Tengo la sensación que está subido a la plataforma y si no está subido se los voy a subir. ¿Ya? Para que tengan ideas de qué cosas hacer. No les voy a pedir esa planificación escrita, pero sí les voy a pedir que cuando presenten su libro, cuenten, ¿ya? Hacia qué objetivo de aprendizaje están dirigiéndolo, pensando que estamos hablando de primer tramo e inicios del segundo, y qué actividad van a realizar. Y a partir de eso yo voy a ir anotando y voy evaluándolas. Va a ser oral, pero la presentación del libro tiene que ser a través de la cámara. Entonces, para que se preparen, para que tengan la cámara, la que en el computador no tiene cámara, que lo presente con el celular. Acuérdense que Teams también se puede bajar como aplicación del celular. Que busquen alguna manera. Si alguna no tiene ninguna posibilidad ese día de tener cámara, grábense. Entonces, lo que hacen es me mandan la grabación y yo la subo. Entonces, la vemos el mismo día que estemos en clases. Lo más probable es que no vayamos a alcanzar a verlas todas ese mismo día. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Todas tienen que estar preparadas ese día. Y si no alcanzamos, lo continuamos la clase siguiente. Entonces, el libro para mostrar, dijimos que iba a ser el 7 de... No, ¿qué día dije? ¿7 mayores? Sí, Sí. 7 de mayo. ¿Ya? Entonces va a ser el libro con una planificación oral. Profesora, no le escuché la edad que había dicho. Es entre 0 y 3 años. Entonces tú puedes ir dividiendo por tramo, digamos. El libro no te va a servir para 0 a 3 años. Te va a servir, por ejemplo, de 0 a 6 meses. Después de 6 meses a 1 año. De 1 año a 2 años y de 2 años a 3 años. Vamos a repasar el PPT por si acaso tuvieran dudas al respecto. ¿Ya? Echémosle una ¿Y miradita. la información tiene que ser creada por nosotras, el contenido? Sí, el contenido Ya. creado por ustedes, las imágenes creadas por ustedes. Y todo lo que implique lo que van a hacer con ese libro, digamos. Si tiene textura, nos van a tener que contar porque no vamos a poder tocarlo. O si quieren hacer una cosa que sale hacia afuera, ustedes lo crean de la manera que quieran. Ahora, con los materiales que tengan en la casa. Alguien podría decirme, profe, es que yo quería ponerle a esto tal cosa y no lo tenía. Lo puede decir, ¿ya? Puede decir, yo quería ponerle textura a cada una de estas cosas, no tenía esas texturas y entonces no se ven en el libro, pero lo pensé de esa manera, porque no quiero que salgan a comprar ninguna cosa, sino que como lo que tengan en stock en su casa. ¿Sí? Entonces, quiero compartir el PPT, que ya lo han visto varias veces, pero igualmente sé que puede ser que hayan dudas al respecto. Déjenme ver si se abre. Ay, no era esto, no era esto, no era esto. Estoy compartiendo algo que nada que ver. Espera. Eso no. Dejar de presentar. Era otro. Ahora sí. Compartir. Criterios para la selección. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces, este PPT que se llama Criterios para seleccionar obras infantiles,
parte con lo que es la utilidad de la literatura, porque es importante, que nutre la fantasía, que nos ayuda a desarrollar emociones, que nos ayuda a desarrollar el espíritu crítico, el sentido estético, etc. Por eso es importante que ustedes estén continuamente creando literatura para los niños también, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener esa literatura a la mano. No es tan difícil ni es tan trabajoso. Ahora, evidentemente, yo les voy a exigir algunas cosas específicas, pero cuando estemos con los niños tampoco es tan complejo, ¿ya? Y esto parte de la base de que existen obras infantiles que fueron escritas especiales para los niños, fueron adoptadas por los niños y fueron escritas para los niños. Esa es la que nosotros vamos a tomar, las que son escritas para los niños, porque ustedes van a crear literatura para niños. Entonces, nos vamos a ir solamente hacia los pequeñitos, hasta los 2 años. Eso quiere decir que es de los 0 a los 2 años. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir discriminando cómo podríamos ir, seleccionando cosas para los más pequeños, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año y de 1 a 2, ¿ya? Porque aquí salen todas las cosas. Dice, hasta los 2 años. En este periodo el niño comienza a producir sus primeras sílabas y palabras, ¿ya? Cuando hablamos de las primeras sílabas, estamos hablando de los niños muy pequeñitos. Los niños de 0 a 6 meses, acuérdense que, ¿cuáles son las actitudes lingüísticas que tiene un niño entre 0 y 6 meses? A ver, ¿quién podría decirme? Desde el lenguaje, ¿qué es lo que produce un bebé del 0 a 6 meses? Parafraseo. Parafrasea, ya algunas cosas, sí. Y más chiquititos todavía. Balbucea. Balbucea, muy bien. Y más chiquititos todavía. ¿Qué actitud lingüística producen los niños muy bebés para comunicarse con el resto? ¿Lloran? Lloran, exactamente. Exactamente, lloran. Los bebés, para comunicarse con su medio ambiente, lloran. Cuando un bebé tiene el pañal mojado, ¿qué hace? Llora. Cuando Llora. tiene hambre, llora. Cuando se siente incómodo, se siente mal, le duele algo, llora. Entonces, esas primeras actitudes lingüísticas son las que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para poder crear nuestra literatura, pensando que un bebé de 0 a 6 meses tiene muy poca experiencia con el mundo exterior. ¿Cuáles son las experiencias que tiene un bebé de 0 a 6 meses? Pensando en algo general, porque va a depender mucho del nivel sociocultural y socioeconómico también en que está inserto ese bebé. ¿Qué experiencias tiene un bebé de 0 a 6 meses desde el punto de vista del medio ambiente? ¿Qué conoce? Hola, mamá. A la mamá. Muy bien. La mamá es un referente muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es cercana a un bebé entre 0 y 6 meses? La Cuando la familia, mamá le canta, el papá, la hermana, la familia en sí. La ¿O no? familia, sí, sí, absolutamente, porque es con quien se relaciona todos los días. ¿Ya? La hermana, el papá, si es que vive con la abuelita o si la abuelita lo visita frecuentemente, etc. La familia. La familia es una primera temática. ¿Qué otra temática podríamos pensar entre 0 y 6 meses? El chupete, si los lo usan. sonidos, El chupete, por ahí hablaba. Muy bien. El chupete es algo cercano y que es muy importante para los bebés. ¿Alguien dijo algo más? yo dije los sonidos porque observan y escuchan nomás, po. Los sonidos, exactamente. Hay ciertos sonidos familiares. ¿Cuáles son los típicos sonidos que escucha un bebé de 0 a 6 meses? El canto de la mamá puede ser cuando Por, lo ej hacen. por ejemplo, el canto de la mamá al hacerlo dormir. ¿Qué más?
Piensen, piensen. ¿Dónde se encuentra generalmente un bebé de 0 a 6 meses? En la cuna, ¿no? En la cuna, en su casa. ¿Y cuáles son los sonidos de la casa? Quizá en la mascota, La los ma- familiares. Claro, las voces de los familiares, bien. Y también los sonidos de las cosas de la casa. Piensen, por ejemplo, escucha la aspiradora, escucha abrir y cerrar puertas, los sonidos como típicos que suceden en una casa. No todas los padres y las madres, sobre todo las familias más aprensivas, sacan a los niños a pasear. Algunos tienen más experiencias, por ejemplo, con el parque, pero con los bebés tan pequeñitos en general, la mayor parte de las veces están en la casa. Entonces, su mundo es el mundo de la familia, el mundo de los sonidos de la casa, el mundo de sus objetos cercanos, como su chupete, su pañal, su mudador, su cuna, o el monito o el móvil que le ponen, para que piensen en ese tipo de cosas cuando estamos hablando de este periodo. Si hablamos del periodo entre 6 meses y 1 año, ¿qué otras experiencias o qué otras temáticas se podrían trabajar en esa edad? ¿Qué otras cosas nuevas pasan? Comienzan a gatear, ¿o no? Exactamente. Y cuando comienzan a gatear, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tocar las cosas. Ya tienen un mundo más amplio, ¿no es cierto? Porque cuando yo toco algo y toco algo que yo quiero, porque antes me traían las cosas que mi mamá, mi papá o mi familia, mis hermanas creían que yo quería, pero allá cuando empiezo con el gateo, puedo ir hacia las cosas que me interesan, por lo tanto mi mundo se amplía. Ahí es cuando se empiezan a meter toda la boca, se comen las pelusas del suelo, meten los dedos a los enchufes y las madres y los padres estamos vueltos locos tapando todas las cosas que son peligrosas. Entonces tienen más experiencia frente también a cosas familiares, pero ya empiezan a salir un poco de lo que los adultos creen que le podría interesar. Se van hacia los adornos, hacia las plantas, y como ya están pasados los 6 meses, los padres ya empiezan a sentir que están más firmes de salud y generalmente los empiezan a sacar o al patio o a la plaza o algún paseo, algún otro lugar. Por lo tanto, su mundo se empieza a expandir. De 1 a 2 años, ¿qué pasa en la vida de los niños? La caminata. La caminata. Eso marca una diferencia enorme. Fíjense lo que es mirar el mundo desde abajo gateando a mirar el mundo desde la posición bípeda. Ya no miro hacia arriba, ya no miro hacia como en diagonal, porque cuando estoy gateando miro como en diagonal. Ahora miro de manera más recta. Entonces veo el mundo también de una manera diferente. ¿Qué experiencias tienen los niños de 1 a 2 años? También empiezan a comer solitos. Empiezan a comer solos, empieza la autonomía, ¿no es cierto? Empieza a haber mayor autonomía. Y desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué empieza a pasar ya al año? Ya comienzan a hablar. Exacto. Empiezan a emitir sus primeras palabras. Porque 0 a 6 meses están llorando, hacen algunos laleos, pequeños balbuceos. Entre 6 meses y el año ya están balbuceando muchísimo. Empiezan de repente a emitir algunas cosas que se parecen a palabras, pero ya al año empieza el lenguaje más simbólico. Empieza ese mundo simbólico. Y empiezan sus primeras palabras. Por lo tanto, ¿qué temáticas ahí podríamos trabajar? ¿Qué temas se podrían trabajar con los niños ya de entre 1 y 2 años? El lenguaje. Los sonidos de animales. Los animales, por ejemplo. Cosas que tengan que ver con el lenguaje, con aumento de su lenguaje.
¿ya? Empiezan a aumentar mucho su vocabulario. Entonces tenemos que aprovechar ese momento en que empiezan a aumentar el vocabulario, ponerle nombre a las cosas, para, a través de la literatura, ir estimulándolo. Aquí ya definitivamente salen, porque los niños ya no quieren estar en espacios reducidos, quieren estar en lugares más grandes. Por lo tanto, el parque o la plaza podría ser una buena temática, o el supermercado, porque también los llevan a los supermercados. Tan bebitos como que ni siquiera tienen mucha noción de dónde están. Por lo tanto, el supermercado también podría ser un tema. Vayan pensando, metiéndose en la cabeza de esos niños, cuáles son sus experiencias y de qué manera a través de la literatura nosotros podemos ir trabajando ese tipo de temáticas, ¿ya? Y aquí, bueno, hablamos también de los materiales que con los más chiquititos de 0 a un año, de 0 a 2 años, como son absoluta y completamente sensoriomotores, nuestros libros tienen que ser también sensoriomotores, porque aprendemos a través de los sentidos y la motricidad, ¿sí? Y la metodología se trabaja más de manera individualizada. Es muy difícil que ustedes en un nivel sala cuna menor, sala cuna mayor podría ser, pero también es difícil, logren juntar a los niños para trabajar un texto literario. Generalmente lo trabajamos muy de a uno y dejamos a los otros explorando materiales, ¿ya? Es muy guiado desde el educador. Tenemos que tener muy buena articulación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando lenguaje, ¿ya? Trabajamos con muchas onomatopeyas, con sonidos que le vamos cambiando a nuestra voz cuando van apareciendo los personajes o van apareciendo los objetos, y no olvidando que la duración es breve. Por lo tanto, el texto que ustedes van a construir tiene que ser un texto breve, ¿ya? No tiene que tener una gran cantidad de páginas, porque si no el niño se les va a aburrir y va a perder absolutamente su atención. Preguntas de esta etapa, entre los 0 y los 2 años. Dudas que les surjan. ¿No? Solo voy a hacer una acotación que les puede servir para fabricar sus textos. Cuando fabriquen textos de niños hasta los 3 años, utilicen letra imprenta mayúscula. Eso se utiliza re poco en los libros que ustedes van a ver en las librerías, porque no necesariamente quien escribe literatura sabe sobre el desarrollo del niño y sobre el lenguaje. Es muy importante que escriban en letra imprenta mayúscula, porque después vamos a ver ya en la siguiente asignatura que ustedes tienen, que es de didáctica del lenguaje, vamos a ver alfabetización inicial. Y la literatura va en estrecha relación con la alfabetización inicial. Por lo tanto, es muy importante la utilización de letra imprenta mayúscula. No voy a explicar los detalles, pero tiene que ver con una cierta corriente teórica. ¿Ya? De 0 a 3, ¿cierto, profe? ¿La imprenta mayúscula? Sí, de 0 a 3. De 0 a 3. Porque después va aumentando mucho la cantidad de texto. Entonces, cuando tú aumentas mucho la cantidad de texto y escribes todo imprenta mayúscula, es muy difícil poder determinar y separar una palabra de la otra. Acuérdense que hasta los 3 años el texto es bastante breve, o muy poquito, o a veces incluso hasta ausente. Porque el texto lo vamos creando nosotros en la medida que vamos contando la historia. Veamos el otro tramo que ustedes podrían dirigirlo, que es hasta los 3 años. Entre los 2 y los 3 años, ya los niños entraron en una etapa diferente. ¿A qué etapa entraron? Según Piaget. A ver, recordemos, psicología. Entre los 0 y los 2 estamos sensoriomotores. Preoperacional. Preoperatoria, muy bien, preoperacional. Etapa preoperacional. ¿Y saben cuáles son las características de la etapa preoperacional? ¿Qué características tiene un niño o una niña preoperatorio? El otro era sensoriomotor, lo conoce todo a través de los sentidos y el tacto. Hablaba de 2 a 3 palabras.
¿O no? ¿O 3? En cuanto al lenguaje, más todavía. Piensa que estamos en un medio menor, ¿ya? Medio menor dependiendo del nivel sociocultural, pero la mayor parte de las veces ya pueden decir oraciones simples. Profe, ¿ahí tiene que ver con el juego simbólico o nada que ver? Muy bien, empieza el juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? ¿Entienden lo que es el juego simbólico? Hoy, no sé, es que no sé si era el otro, este o el otro, de darle a una cuchara, o sea, que sea un avión, Exactamente. darle significado. Es que no sabía si el otro era como un personaje, que era el juego de ficción o algo así. Perfecto, perfecto. Le dan significado a los objetos, los significados que ellos quieren, ¿ya? Le atribuyen incluso conciencia y voluntad a los objetos. Por ejemplo, esto es típico y incluso hasta los adultos lo reforzamos, ¿ah? Viene corriendo y se pegó en una silla y se puso a llorar. ¿Qué hacemos nosotros? Además de recogerlo y abrazarlo, Lo consolamos. uno lo consuela. ¿Y qué hace con la silla? Mala silla. Exactamente, uno le pega y le dice, tonta silla. Y con eso estamos incluso reforzando esta característica preoperatoria que tienen ellos, que es una característica animista, que le dan vida a los objetos. No es él o ella quien tiene la culpa por estar corriendo y que se le cruzó la silla, sino que es la silla la que tuvo la culpa porque pasó por entre medio e hizo que se cayera. ¿Ya? Cuando uno anda en auto y chocó con un poste y dice, uy, esos postes caminantes, ¿no es cierto?, que hacen que uno choque cuando tiene que estacionar el auto. Bueno, eso mismo le pasa a los niños, le dan vida a los objetos, son animistas, ¿ya? El pensamiento simbólico hace que ellos se puedan imaginar mundos posibles. Entonces, la niña se puso un vestido y ella se sintió una princesa. El niño tomó no sé, unas tacitas y unas ollas y se sintió un chef. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empiezan a armar un mundo de fantasía donde todos los objetos pueden ser reales y pueden crear mundos posibles. También tienen otra característica dentro de esta edad, que es la característica egocentrista. ¿Se acuerdan lo que era ser egocéntrico? Que todos de ellos. Más allá de que todo sea de ellos, eso es un ejemplo. ¿Todo gira en torno a ella? También es un ejemplo. Ujú. Ser egocentrista es una característica del pensamiento, es una característica cognitiva, no es una característica emocional, porque la gente dice, ay, quiere todo para él o para ella, qué egoísta. No es una característica emocional para Piaget, es una característica cognitiva que dice que es incapaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Entonces, el querer todo para ellos, por ejemplo, alguien trajo un juguete, fue y se lo quitó. No le importó si al otro quería prestarle el juguete o no. ¿Por qué? Porque yo quiero ese juguete, por lo tanto lo pesco. Si están discutiendo sobre una situación y alguien dice, no es así, no es así, ninguno se va a lograr poner de acuerdo porque no es capaz de decir, mira, en realidad tú podrías tener razón, porque no es capaz de ponerse en el punto de vista del otro. Entonces, cuando, por ejemplo, como educadoras les decimos, ya, pues pídale disculpa, a lo mejor le va a decir disculpa, pero no tiene idea ni siquiera lo que significa pedir disculpa, porque no logra ponerse en la emoción que tiene el otro, en el lugar del otro. Eso es ser egocentrista. Por lo tanto, nuestra literatura tiene que tomar en cuenta ese tipo de elementos. Ahora, evidentemente nosotros tenemos que intentar de que vayan pasando de una etapa a otra, les tenemos que provocar el desequilibrio cognitivo. Además de reforzarles su etapa, tenemos que lograr que vayan avanzando dentro de esa etapa. Entonces, no vamos a mostrar un libro donde un niño le pegue al otro y lo encontremos que eso está súper bien, porque ellos encuentran que está súper bien. ¿Ya? ¿Qué temas, por ejemplo, se trabajan aquí? Se trabajan temas con personajes familiares, con animales que siempre les siguen gustando mucho mundo de fantasía, sobre el juego,
sobre los diferentes tipos de juegos que ellos realizan, esto de que la cuchara es el avioncito, etc. Todo ese tipo de elementos que responden a las características egocéntricas, animistas, artificialistas, de irreversibilidad del pensamiento, etcétera, que son las características de un niño preoperatorio. A los 3 años están, pero absolutamente preoperatorios. Después ya a los 4 empiezan como a salir, ¿eh? A pesar de que Piaget dijo que era hasta los 5 o 6 años, nuestros niños cada vez van adelantando más las edades. Y el tipo de material también tiene que ser resistente, pero ya es posible decirle que no todo se lleva a la boca. ¿Por qué? Porque ya están pasando la etapa sensoriomotora. Aquí ya podemos hacer lecturas simultáneas con grupos, ojalá no tan grandes, y con mucho refuerzo de imágenes, ¿ya? Y aquí la palabra oral está reforzada por la imagen. Si ustedes dicen, y entonces el lobo fue a acecharlo, van a querer ver cuando el lobo está acechando a su presa. De todas maneras, las partes importantes del texto tienen que estar con imágenes porque las van a pedir, van a querer ver eso, porque son muy concretos, que es otra característica de los niños de esta edad. Y en general se ubican en semicírculo y una duración aproximada de 10 minutos, no más que eso. Estas dos, tanto hasta los 2 como a los 3 años, son las que quiero que tomen en cuenta, porque vamos a empezar desde los más pequeñitos y después vamos a seguir hacia los más grandes. Vayan a mirar características desde Piaget, las que están en desarrollo del lenguaje tienen que tenerlo clarito, porque hoy día tenemos prueba de la tarde. Las características desde Piaget, las características desde Vygotsky en estas edades, lo que habla el Plan Nacional de Lectura, y lo que podemos ver aquí también como características de la literatura hasta los 2 años y hasta los 3 años, y de acuerdo a eso van a confeccionar su libro y van a pensar en la experiencia. Puede ser una experiencia antes, durante o después, que la van a decir oralmente y tienen que decir el objetivo de aprendizaje a la cual le van a dirigir esta experiencia que van a hacer con los niños. Entonces anótenla en un papelito, ponen experiencia de aprendizaje antes, el objetivo es este y esta es la actividad que voy a realizar, y la cuentan mientras ustedes están mostrando el libro. ¿Clara lo que tenemos que hacer o alguna duda? No. ¿No hay dudas? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, a lo mejor mientras lo están confeccionando les surgen dudas, ¿ya? Pueden escribir al WhatsApp. Acuérdense que el WhatsApp estamos las de desarrollo y las de didáctica de la literatura. Entonces digan, en relación a didáctica de la literatura, para que las que no están en esta asignatura no se enreden, porque la otra vez enredamos la conversación, se me había olvidado que habíamos utilizado el mismo WhatsApp para todo, ¿ya? Así que abierto los canales para que pregunten, y la próxima clase ya comenzamos con otro tema, y el 7 de mayo entonces hacemos la presentación de cada una. Y les voy a subir entonces a la plataforma la rúbrica para que tengan claro cómo se va a evaluar. No van a tener que subir nada a la plataforma, ni planificación, ni algo escrito, ni nada. Solamente va a ser una presentación y esa presentación va a ser la que voy a evaluar. Profesora, Vamos a hacer... Sí, dígame. tengo una duda de que la presentación de la planificación va a ser como el objetivo, la actividad y el libro, ¿no? O sea, el objetivo es de la actividad. O sea, esto es una sola cosa. Y el libro. Tú presentas el libro y dices, miren, este es mi libro, lo dirigí a tal edad. Por ejemplo, entre 0 y 6 años. Y lo empiezas a contar, lo empiezas a mostrar, hablas de las características, si hay algo que no pudiste incluir dentro de las características porque no tenías el material, lo dices, ¿ya? Y terminas tu libro y dices, bueno, mi experiencia se va a realizar antes del libro. El objetivo que tengo es este, y esta es la experiencia que voy a realizar, con todo el detalle que tú puedas decir. Esa es la presentación.
Ah, ¿y el objetivo es de las bases curriculares o, Sí. o estoy Sí. perdida? Ah, ya. Saquen objetivo de las bases curriculares. Sí. Sí, acuérdense que las bases curriculares existen objetivos que tienen que ver con la literatura. Busquen esos objetivos. Y búsquenlo desde el primer tramo y el segundo tramo. En esos dos, busquen los objetivos que van a necesitar. El o los objetivos. Profesora, para buscar los objetivos, es que nunca he buscado en educación parvularia. Se usa, ¿se ve por edad? ¿Cómo se ve? ¿Nunca han visto las bases curriculares, chicas? ¿No las han trabajado en ninguna asignatura? O sea, sí, pero por lo menos a mí en este minuto me bloqueé. Ah, se me olvidó un poco. Les voy a subir las bases curriculares. Las bases curriculares están organizadas, bueno, primero habla de todo un marco teórico, habla de los contextos del aprendizaje, habla de varias cosas, ¿ya? Y después se insertan los que son los ámbitos, que son 3 ámbitos, y los núcleos, ¿ya? ¿Dónde tienen que mirar ustedes? En el ámbito de comunicación integral, específicamente en el núcleo de lenguaje verbal, ¿ya? Ahí ingresan, entran al núcleo de lenguaje verbal y allí van a encontrar 3 tramos. El tramo número 1 es de 0 a 2 años. El tramo número 2 es de los niveles medios, de 2 a 4 años. El tramo número 3 es de los niveles transición, que es de 4 a 6 años. Y cada uno de estos tramos están definidos objetivos que van dirigidos a los diferentes componentes del lenguaje y además van dirigidos a textos. Dice ahí muy claro, textos literarios y habla de varias cosas. De ahí tienen que escoger un objetivo o del primer tramo o del segundo, porque el tercer tramo ya estamos hablando de niveles de transición y no vamos a dirigirnos a niveles de transición. ¿Sí queda claro, Jimena? ¿Entiendes Sí, lo que profe. explico? Ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Ya, mis nenas. Entonces, les voy a dejar espacio ahora para que ustedes empiecen ya a buscar, háganlo rápido, háganlo al tiempo.